Buenas noches a todos. Un Buenas. saludo a toda nuestra audiencia. Hoy nos encontramos grabando una nueva edición del programa Conciencia Política. Estamos con Hernando Cifuentes, con Juan Carlos Gallego, Milton Castro quien les habla y en la parte técnica Angie Salas. Muy buenas noches a todos. Vamos a trabajar sobre el tema del paro, como las reflexiones que podemos hacer en torno a este paro y pues el momento que está viviendo el país que requiere de nuestras opiniones, de nuestro concurso, para que podamos seguir construyendo el rumbo que el país necesite. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, muy bien. Estamos en conciencia crítica, conciencia pedagógica y conciencia política y conciencia sindical en un espacio, en un canal donde necesitamos hacer una reflexión de lo que está haciendo este paro en Colombia, algo que ha cambiado, digamos, las viejas costumbres de protestar y algo que aún no termina, digamos, el paro continúa. La invitación, pues, el deseo en este momento es hacer una reflexión, como decía Juan Carlos, una reflexión acerca del paro. Pues bien, considero que uno de los aspectos que le dio muchísima fuerza al paro fue la represión, fue la prohibición, fue el terrorismo del Estado tratando de que la gente no se manifestara. Porque en esa medida, en un comienzo, la gente siente el temor de que verdad no puede protestar o no debe o alguien le está impidiendo o no hay motivos, pero en la medida que las causas y los motivos fueron más grandes que el miedo que nos provocó el Estado, el paro tomó más fuerza, la gente se decidió más a salir, casi haciéndolo más como una forma de salvar o de hacer una salida democrática. De lo contrario de que imaginémonos por un momento que la gente no hubiera salido de sus casas presa del miedo. Entonces había sido una derrota pues en su propia casa, digamos, de la gente. Eso me pareció importante por un lado. De otro lado quedó bastante claro, desafortunadamente incluso para muchos gobiernistas, que fue el Estado el que programó unos vándalos para que se metieran dentro de las casas, los conjuntos, y le metieran a la gente el miedo con la famosa teoría del miedo que ya rodan en las redes sociales. En realidad en ningún momento la marcha grandiosa tenía nada que ver ni le interesaba el vandalismo, como ya también la gente lo sabe y lo seguimos aclarando. Fue evidente que hubo agentes del Estado, incluso con su uniforme, donde rompieron los vidrios de las residencias. Fue clarísimo. En otros casos pues se disfrazaron de civiles. Sin embargo, es bueno tocar otro aspecto, y es que este paro no fue la iniciativa de las representaciones de los sindicatos obreros o de los profesores o digamos, de la gente de base, digamos así, de los estudiantes. Fue la misma gente en el barrio, en la localidad, en el país, en las regiones, donde se dio cuenta que ya no aguantaba más. A la voz de que nos van a dejar sin pensión, a la voz de que nos van a dejar con un trabajo de horas extras, a la voz que nos van a quitar, sobre todo los jóvenes, más que todo hablo por los jóvenes, el mínimo, salario mínimo. En esa medida fue un fracaso, y fue a la vez importante que la gente se diera cuenta que le iban a quitar todos sus mínimos derechos adquiridos. Bueno, dejo ahí esta reflexión para que mis compañeros continúen. Gracias, Hernando. Y aprovechando este reencuentro de nuestro canal, de Canal Conciencia, estamos otra vez el equipo que está pendiente de estos programas. Insistir en el saludo que Milton presentaba al inicio, que estamos de nuevo haciendo este programa y en un momento muy oportuno de la historia nacional. Tal vez algunos pueden estar de acuerdo con nosotros, o al menos conmigo, en el sentido que al menos en los últimos 42 años no se escuchaba una unidad tan grande de lo que nosotros llamamos como pueblo, de lo que nosotros entendemos como sectores populares. Podríamos observar los documentos que escribieron sobre el paro del 77, y claro, pues se trata de otras épocas, de otro contexto histórico, de la represión en ese momento de otro gobierno,
pero de todas maneras pueden haber elementos similares, como por ejemplo la unidad que se ha presentado, el que se desborde este paro y que no sea un paro en este momento solamente sindical, que no solamente es sindical, sino que está llegando el pueblo en todas sus manifestaciones. Las fotos mismas hablan de cómo vienen participando sectores indígenas, sectores afros, sectores de madres comunitarias, jóvenes, obreros, desempleados, desempleadas, las nuevas identidades sexuales, las mujeres, una convocatoria muy grande que tiene desbordado inclusive a los analistas. Uno escucha a muchos de los que están ahora lanzando las opiniones en público y lo que encontramos es que hay mucho vacío de esa parte, que se está diciendo que hay un paro, que hay mucho ánimo, que hay mucho que analizar, pero pues hay que reconocer esa unidad, ese volumen de acción social que hay. Inclusive se podría hablar hasta del reencuentro de un gran movimiento social que todavía no tiene una dirigencia clara y no tiene por qué tenerla todavía, se está encontrando y se está formando, la gente está otra vez negociando sus confianzas, la gente está reencontrando en los barrios, la gente está uniendo como jóvenes, como padres de familia, como muchos sectores. Entonces es un primer abrebocas, una entrada de lo que estamos viendo, de lo que nosotros estamos también haciendo, porque también los profesores estamos marchando, estamos participando. No solo somos sujetos de análisis, sino también sujetos de acción participante, de acción colectiva. Hay muchas dudas que tenemos, claro, y en la siguiente ronda seguramente, luego de la intervención de nuestra compañera Angie, seguramente podremos dialogar un poco más en profundidad porque también hay muchas advertencias de lo que puede pasar con este paro, de para dónde pensamos que puede ir el paro. Ya lo estamos viendo, pero pues ahora entonces, ¿cuál será el siguiente nivel a seguir, Milton? Por mi parte me gustaría señalar un poco el carácter un poco conservador de la movilización. Si bien es masiva, hay un elemento que es muy característico de nuestra sociedad y es que la gente se moviliza por sus intereses. Creo que esta vez sí tocaron las fibras de la gente de las ciudades que tiene una estabilidad. Pero esta guerra, esta confrontación, este malestar lo han estado viviendo los sectores populares durante décadas y no podemos hablar de siglos. Entonces, también es muy complicado que hasta ahora la sociedad, también digamos producto de un bloqueo de los medios, de no conozcan esta realidad, no las toque, hasta ahora la gente empieza a entender que si no se mueven les van a robar toda la estabilidad que han logrado. Contratos, ya no volvimos a ver un solo contrato a término indefinido, ya no podemos pensar en una pensión, ya no podemos, y todo esto producto de un sistema financiero voraz que incluso se está comiendo hasta los industriales nacionales. Hay un acuerdo nacional en términos de ya basta, paremos. Eso es el paro. No nos vamos a dejar quitar el futuro, no nos vamos a dejar quitar los sueños, no nos vamos a dejar quitar el presente, la esperanza, y encima ya casi que nos quitaron tanto que, como dice el cuento, nos quitaron el miedo. Entonces, pero sí me gustaría señalar el tema de que es muy de clase media todavía la movilización y por eso no quieren que se salga en una participación popular que desborde esos controles que ellos quieren. Que no se pida más de lo que... No, defienda usted mi pensión, defienda usted mi transporte, defienda usted mi bienestar, pero yo no voy a defender que les estén quitando la vida en La Guajira, en Nariño, en el Cauca, en la periferia de la ciudad. A mí eso... No, déjelo allá. Eso no lo toque, eso no tiene por qué metérmelo usted en la protesta. Y ahí es donde yo tengo un carácter, digamos, me parece muy crítica la situación porque me parece que son reivindicaciones muy egoístas por parte de estas personas que además de gozar el mejor bienestar de la sociedad, no son capaces de sentir la exclusión y la miseria en la que está sometida la otra mayoría. Entonces, digamos, ese es un punto que me gustaría colocar en la reflexión. Bueno, buenas noches de nuevo a todos y todas. De nuevo este espacio que hemos dejado un poco en recesión, pero no podíamos perdernos este momento como tan
importante y tan diciente pues de nuestra sociedad y de la coyuntura, ¿no? Para mí el paro pues ha significado varias cosas. Por un lado, un poco la ruptura generacional de la apatía frente al contexto político colombiano de los jóvenes. Digamos que antes las protestas, si bien eran convocadas y también participaban los jóvenes, en este momento los que han puesto la pauta del seguimiento del proyecto de protestas y de movilizaciones masivas pues han sido en las calles, ¿sí? Hemos visto que incluso el Comité del Paro ha dicho que no nos representa dentro de unas movilizaciones o cacerolazos o posiciones que hemos tenido, pero precisamente no nos representa, ¿sí? Digamos que existen unas burocracias que siempre se han querido beneficiar de las movilizaciones y la gente luchando y ellos allá sentados decidiendo precisamente. Por eso es puntual decirles la burocracia de estos sectores que espero, pues la verdad no espero, no tengo mucha esperanza, pero lo que veo en un futuro es un futuro muy corto, es que van a decidir sobre el ejercicio que no han hecho y las marchas a las que no han andado, entonces parece importante. Por otro lado, los sectores que han participado son muy diversos. Digamos que concretar todas las peticiones de la gente dentro de un pliego me parece algo pues pretencioso y algo que se ha movido realmente es por el conjunto de insatisfacciones de todas las personas que lo han hecho. Si bien Milton manifiesta que es una marcha elitista, tiene toda la razón, también concuerdo con eso. Creo que si la negociación se da y los que negociaron antes van a negociar ahora, lo realizan, existen cambios, existen modificaciones dentro de nuestros procesos generacionales y eso me parece muy lindo, la verdad, muy importante. Con el propósito de seguir el hilo que estamos proponiendo, de que valoramos el paro, lo miramos como algo sustancial, como algo que está rompiendo de todas maneras con la monotonía, con lo que muchos inclusive no pensaban que iba a pasar, con lo que tal vez algunos pensaron que era un paro de 2 días, de un día y que la gente se iba para sus casas. Y de todas maneras vemos que la fuerza está en las calles, que la gente está andando, sobre todo los jóvenes, sobre todo los muchachos de las universidades, los muchachos que inclusive tampoco tienen oportunidades, muchos de ellos también llevan sus letreros y hacen sentir de que están en una ciudad que los invisibiliza, que los macartiza, que los excluye. Y ahí hay una voz muy interesante para mirar, una voz inclusive que se nota en la última marcha hacia el Portal Norte, en donde miles y miles de jóvenes participaron, algunos padres de familia que pudieron acompañar a los jóvenes para protegerles su integridad, pues después del asesinato a través de uno de los miembros de la Fuerza Estatal del ESMAD, a Dylan Cruz. En la dinámica de que nos debe mover algo más allá del paro y que debemos también advertir lo que podría pasar, pues estoy de acuerdo también en que lo que decía ahora Angie referente a la burocracia, se advierte que algunos dirigentes sindicales, por ejemplo, Julio Roberto Gómez ya ha colocado su voz en público y el Estado la ha recogido hábilmente diciendo que ya no hay nada que marchar, que ya todo se está negociando y que la gente se vaya para su casa, como si él representara la voz del paro, como si él representara la voz de nosotros los obreros o la voz de las personas que no tienen en este momento agremiación, porque el mismo Estado ha diluido esas agremiaciones con los asesinatos, con la persecución, con la macartización sobre cualquier movimiento social. Entonces no podríamos tampoco culpar a muchas de las personas que participan del paro y no tienen gran trabajo organizativo, porque es que venimos precisamente de largos años en los cuales hemos sido golpeados y las comunidades sobre todo han sido golpeadas en sus bases organizativas. Escuchando a algunos activistas barriales,
nos dábamos cuenta que hay ganas de participar, que la gente no es cierto que esté cansada del paro, no es cierto que la gente se esté comiendo el cuento de que solamente Transmilenio y que Transmilenio hay que protegerlo, sino que también la gente quiere llenar de más contenido. Ahora, ¿cómo se llena de contenido? Pues eso es un trabajo muy difícil y me uno a lo que dice Angie, en que es cierto que se espera poco de las mesas de negociación que se están conformando hasta el momento, porque por lo que podemos juzgar en la historia, ellos han sido muy hábiles en negociar y en negociar de una manera privilegiada para las clases medias, para la gente que realmente tiene ya su nivel de sobrevivencia, la gente que está defendiendo ahora a toda capa y espada su pensión, su salario, y ellos son los que se aventuran a negociar inmediatamente y no esperan a que la gente se alcance a organizar y a que la gente alcance a colocar su voz popular, porque creo que en el fondo le tienen miedo a que la gente se manifieste en sus sentires originales. No conocen de verdad el país, diría yo, y cuando el país quiere andar, ellos mismos inclusive hasta negocian como nos hicieron iniciando el siglo XXI. En el paro que recordábamos, de paro gigante que convocaba la CUT y cuando se organizaban los sectores populares, como por ejemplo Ciudad Bolívar, en una noche cualquiera se negoció sin esperar la organización popular. O como se ha hecho en los paros magisteriales, en donde cuando el paro está creciendo y cuando tenemos la fuerza para poder negociar, cuando podemos tener la fuerza para ganar mejor, es el momento en el cual se levantan los paros. Y ahí sí es algo que es triste para nosotros y ahí coincido con Milton en que sí, hasta el momento se está haciendo las exigencias de una clase media acomodada y no hay cómo llegar todavía las clases populares a hacerse sentir y a hacerse manifestar. Yo quiero agregar algo a lo que escucho de Juan Carlos, a lo que escucho de Angie, a lo que escucho también de Milton, en el sentido de que todo esto es verdad, digamos, la decepción que tenemos de nuestros dirigentes sindicales, políticos de izquierda. De hecho, durante mucho tiempo la izquierda ha estado dividida en Colombia. Hay unos digamos, casi que estereotipos, unos personajes que representan un tipo de izquierda y otro tipo de izquierda. ¿Qué nos importa eso cuando vienen por nosotros, como viene este fascismo o este uribismo en este momento en Colombia? No, a usted no le preguntan ni siquiera si es conservador. Simplemente a ustedes lo van agrediendo como pasó en Chile, ¿sí? Cuando tumbaron a Allende. Por una parte de eso. Por otra, realmente me parece que debemos superar la queja. Es que continuamente, pues con nosotros todos que hemos tenido una militancia en la izquierda y sabemos que la izquierda nunca se cansa de quejarse, nos hicieron, nos pasó. Quiero colocar este ejemplo. En Bolivia me dio una sorpresa inmensísima que después de ver a los bolivianos, a los indígenas, a los aymaras, a los ponchos rojos, toda esta gente que estaban en el poder, de pronto verlos como un grupito de oposición como en Colombia, que nunca hemos llegado al poder, pero ¿a qué horas estos manes perdieron, digamos, el empoderamiento al hacer parte del Estado constitucional? Ahora, ¿a qué horas nos ven una minoría que pide auxilio, que porque llegó un monstruo y los quitó de ahí? No, tenían que haberse empoderado, como debemos empoderarnos en Colombia, de un paro total, constante, y sobre todo cuando digo paro pienso en el transporte, por ejemplo, de tal manera que no tengamos necesidad de la queja, de que vayamos a los hechos son los paros contundentes. En las asambleas, en las marchas, en las movilizaciones y en la Plaza de Bolívar debemos tomarnos la palabra como persona que está abajo escuchando un discurso y que le puede decir a un dirigente, oiga, yo quiero hablar, señor, soy parte de esta marcha y estoy que me hablo, quiero decir algo, déjeme participar, no me vaya a pedir que yo tuve que tener votos para poder hablar. Y así mismo debemos hablarlo en cada lugar, porque eso, por una parte, muestra que uno necesita ser escuchado, muestra que ellos no son allá una voz solo entre ellos, y muestra que nosotros sí somos capaces de escuchar, porque nosotros tenemos la actitud de escuchar a la gente del barrio, ya que tenemos una voz crítica, ni tampoco, en mi opinión, el deseo es generar rupturas con el movimiento, digamos, que dirige el paro, sino aportar ideas mucho más refrescantes, mucho más oxigenadas. Esa es mi opinión en esta parte. Muchas gracias. Bueno, hay unos elementos que creo que están también muy débiles en la coyuntura y es que a pesar de que hoy contamos con
muchas posibilidades de expresar nuestra opinión, de manifestarla, en realidad vemos que todavía hay un empobrecimiento en el análisis, o es lo que yo encuentro. Encuentro que todavía, digamos, los creadores de opinión sigue siendo Julio Sánchez Cristo, sigue siendo Vicky Dávila, sigue siendo la prensa de derecha. Es una prensa de las grandes corporaciones de comunicación y confundimos medios de comunicación con corporaciones de comunicación. Y ahí hay una gran diferencia. Es como cuando hablamos de la universidad pública y la universidad privada, hay una gran diferencia. Nos quieren colocar hoy como a discutir en términos de que las universidades públicas están desfinanciando el sistema de educación superior. Cuando metieron Serpilo Paga, no alcanzaron a financiar ni siquiera 40.000 estudiantes y ya se habían comido lo que con las públicas había cobijado por lo menos 200.000. Entonces hay una desinformación, pero es una desinformación sistemática. Y el análisis Intencional. que proviene de la izquierda o de esa gente que supone ha estudiado el tema, que lo ha trabajado, es un análisis que también está mediado por sus intereses. Y aquí me parece que hay que hacer el análisis en términos de qué es lo que está en juego. Y en este momento nos enfrentamos a dos fenómenos a nivel global, que uno es el capital financiero, que se ha convertido en un parásito global que nos está moliendo como sociedad en todo lado. En Francia no es gratis, nosotros creemos que 2 semanas es mucho de protesta y ya llevan 54 semanas. Entonces, nosotros vayamos preparando para una pelea más larga, porque el capital financiero internacional sí se mueve con toda libertad, independientemente de las fronteras, cosa que uno no puede hacer. Nos peleamos con los venezolanos, con los ecuatorianos, y ahora salieron estos puros de raza colombianos a una xenofobia impresionante con los venezolanos, tratando de explicar un fenómeno y tratando de construir un enemigo que a quién le sirve. Solamente le sirve a los intereses del imperio, que necesita guerras en este continente y necesita que nosotros nos agarremos con nuestros hermanos, así como lo vimos ese día, en donde la gente estaba con machetes, palos, motosierras, dispuestos a matar al que viniera a romperle un vidrio, a robarle un televisor. Esa es la realidad, por eso a mí me preocupa, por eso digamos que si bien me gusta que la sociedad está despertando, me preocupa que la gente lo está haciendo de una manera tan egoísta, solamente defendiendo sus intereses. Y ahí entonces el capital financiero internacional se nos convirtió hoy en un problema, pero también hay otro, y es el capitalismo de Estado. Son los estados acumulando poder, plata, dinero, y aquí es donde aparece el tema de la corrupción, porque nosotros estamos pagando impuestos pero no estamos recibiendo servicios, estamos pagando impuestos pero se los está robando, incluso en contubernio con el capital financiero, como sucede aquí con Luis Carlos Sarmiento Angulo, y como ha sucedido con todo el tema de inversión en infraestructura, como sucede con Fede Palma, donde el Estado regula y legisla para repartirle las tierras a los grandes terratenientes del país, o con Fedegan, donde vale más una vaca que 100 indígenas que están peleando por su territorio. Entonces, el tema del análisis, y aquí también hay una crítica porque no es el Estado. El Estado, incluso un trabajador del Estado, un policía, un docente, es Estado. Y ese Estado también el ciudadano que paga impuestos y reconoce ese Estado. Entonces no es el Estado, es el gobierno, y el gobierno tiene unas personas muy específicas. El gobierno encabeza de unos representantes que representan unas élites. Y lo mismo en unas dirigencias sindicales que tienen unos intereses y han venido negociando históricamente. Es imposible que no haya más liderazgo en la CGT que Julio Roberto. Es imposible que en la ADE no quepa sino William Agudelo, y que no hayan sido capaces de reemplazar a Luz Marina Turga, o que Miguel Pardo no tenga alternativa en unas jóvenes que quieren verse reflejados en una dirección sindical. En la Universidad Nacional, unos profesores que llevan 70 años enseñando, que concentran todo el poder de sus cátedras, concentran toda la contratación, y no le abren espacio a los profesores jóvenes que están mamados de cargarle ladrillos a ellos y de trabajar para ellos, de pensiones de 15, 20 millones, pero de eso no se habla. Entonces nosotros sí necesitamos hablar de eso, porque no vamos a salir a defenderles sus pensiones. Qué bueno que hoy los están tocando.
Qué bueno que hoy ese recorte a las pensiones en realidad está tocando es a los que han tenido la estabilidad del sistema. Y son todas estas burocracias que se han venido consolidando. Y eso es capitalismo de Estado. Eso no tiene otro nombre. Y corrupción también. Llámese, nos han querido vender la idea de que el socialismo es capitalismo, es estatización. Y no, dejemos de reclamar Estado, empecemos a reclamar lo justo. Si pagamos impuestos, que esos impuestos se inviertan en lo que tienen que ser y que no nos se los roben. Entonces, ese análisis me parece que debe aportarse a la reflexión del tema. Desde los barrios queremos presentar un documento, una entrevista muy ágil que se realizó en estos días a una persona también que es activista y comparte muchas de las iniciativas que aquí estamos dialogando. Les invitamos a que miremos el documento y que es parte pues, de lo que estamos dialogando e inmediatamente pues sigamos haciendo el análisis. Ya sería Milton en el plano de lo que sigue, ya de lo que vemos al menos para la siguiente semana, los siguientes días, porque tenemos una urgencia y es pertinente hacer nuestros análisis porque seguramente muchas personas del magisterio, por ejemplo, están esperando unos puntos a seguir y para que no nos vuelva a pasar lo que ya nos ha pasado, porque eso sería lo peor, seguir creyendo que va a cambiar algo si seguimos haciendo la misma dinámica, seguimos esperando de los mismos líderes las cosas que efectivamente no nos van a dar. Es lo que tenemos que transmitir generacionalmente, precisamente. No cometan ese error en confiar en una dirigencia sindical y en una dirigencia que dice representarnos, incluso política, que no ha sido capaz de transformar las situaciones en más de 20 años de supuesta alternatividad, que incluso accedieron a niveles de gobierno, tanto local, en la ciudad, en las gobernaciones, y no fueron capaces de romper esas tradiciones. Escuchemos el video y luego reflexionamos sobre el punto que nos invita. Bueno, yo tengo una inquietud y es que me parece que sería importante escuchar a un joven estudiante de la Universidad Nacional. Ya creo que nos ha escuchado un poco él y creo que será bueno escucharlo, no sé en qué momento. Claro que sí. Sería importante, pero digamos lo que sí es cierto, quiero remarcar en este aspecto, en este concepto, y es que nosotros debemos tomarnos la democracia. Nosotros nos toca tomarnos la palabra, es decir, siempre que veamos en microespacios como el mismo aula de clase, donde el único que habla tradicionalmente es el profesor, debe dar ejemplo de que otros también hablen, los estudiantes. En las instituciones escolares, en las asambleas de docentes, en las asambleas con rectores, debemos de verdad, cuando nos dan la palabra, tomarnos la palabra, me parece, y plantear cosas, y que esto no se vea como un problema de ruptura, ni como alguien que venga a alterar el orden, la agenda, no. Se tome como lo que es, una verdadera participación comunitaria que tenga el fin de llegar a una armonía en los propósitos y en los proyectos de una comunidad. Que en todo lugar tengamos en cuenta esta actitud. De este modo, sí logramos un mejor país.